Otro día más en Timisoara. Con este ya era el cuarto día sin poder salir de esta ciudad, que aunque es muy bonita, ya me tenía un poco harto. Tuve problemas con la lluvia y después con la moto, que a veces no quería arrancar y se me paraba. Pues bueno, hoy ya dejó de llover, así que es un día ideal para hacer una ruta larga en moto. Nos vamos de aquí. Chao Timisoa, hasta más ver. Pues nada, vamos a empezar el día, pero la cosa pinta mal porque mañana ya viene lluvia de nuevo. Entonces tengo que ir hacia una zona que no llueva. Creo que va a ser hacia el sur de Rumanía. La moto me falla de vez en cuando. Creo que es por la bomba de inyección cuando queda poca gasolina. Ahora está full de todo, pero cuando está llegando antes de la raya roja, ahí ya es cuando empieza a fallar. Y no arranca, se apaga, no arranca, se apaga. Ahí está chunga. Bueno, ya está caliente la moto. Bueno, pues ya sé hacia dónde vamos. Vamos a ir a Sibiu, que me queda a 300 kilómetros y es una ciudad medieval de Transilvania, de la zona de Transilvania o la región. Está muy chula, así que hay que verla. Pues me compré una botella de agua de 2 litros por una razón. Para rellenarla después de gasolina, porque creo que falla la bomba de gasolina, ya que cuando queda medio tanque la moto no responde bien, no enciende bien y se apaga. Creo que no es ese el fallo, porque después hice casi 300 kilómetros seguidos y no se me apagó la moto hasta llegar a Sibiu, es decir, que anduvo perfectamente todo el tramo. Es una pena de agua, pero ahora mismo no me vale. Bueno, pues ya me encuentro en Lugo, pero aún me falta 3 horas 40. Así que no se puede parar. Hay muchos vendedores locales que venden aquí frutas. La uva tiene una pinta exquisita. Lo malo que no la puedo llevar porque la espachurro en la moto, que si no... Aquí hay cantidad de bichos que se te pegan, que te vienen así en manada. No sé qué clase de bichos son, pero hay muchísimos otra vez. No sé. Igual no se ven en cámara, pero lo notas como piedritas que te pegan en el casco. Estás. Al principio pensaba que era como arena de viento, pero son bichos. Y después de 5 horas llegamos a Sibiu. A ver esta ciudad qué tal está. Tiene pinta de ser bastante grande. Sibiu es famosa por la arquitectura germánica de su casco antiguo. Alrededor de la ciudad hay restos de murallas y torres medievales. El centro, que está llenito de tiendas de toda clase. Un Carrefour, una pastelería, tienda de ropa, aquí helados por todos los lados. Pues este es el hostel B13 y no está nada mal. Tiene aquí un decorado bastante chulo, de teléfonos varios,
Este es otro, muy antiguo, de los primeros que salieron. Este es una parte. Allí hay otra parte. Y por aquí también, por aquí arriba. Está muy grande. Tiene sistema de cámaras. Esta es la sala de reuniones que tiene el hostel. Mira, pedazo de mesa que tiene. Hasta allá del fondo llega. Una mesa de 3 o 4 metros. Tienes aquí los sofás. Y después por esta parte tienes más escritorios para poder trabajar. Flipa el salón enorme que tiene este hostel. Impresionante, es de los mejores hostels que estuve. Las habitaciones son grandes, los baños, vamos a ver los baños. Mira, pedazo baños que tiene, limpios y cómodos. Mira, flipante, bonitos. Aquí las duchas, perfectas. No hay ni un pelo. Y más duchas, ¿no? Exacto. Increíble. Vaya hostel. Tenían que ser todos así, de este nivel. Uy, casi me caigo. Un latte macchiato. Lo tenemos. Echa mucha leche, hay que quitarle. Así cambia el café. Me paré aquí en esta tienda para desayunar algo, que tengo hambre. Y me pillé un cafecito, una banana y el croissant típico de aquí, que está relleno de chocolate y está bastante bueno. El día ya empieza a nublarse, pero espero que me dé tiempo llegar a Bucarest, antes de que empiece a llover. Que no me coja por el camino la lluvia. Muy raro que Rumanía no tenga una autopista para ir hacia la capital, hacia Bucarest. Y que todos los coches solo tengan este camino para llegar allí.
porque está súper saturado. Llevo como una hora intentando evitar el atasco este. De esta forma estoy jorobando el embrague. Tanto acelerar y frenar no es nada bueno para el embrague, con lo delicado que es este. Bueno, menos mal que estaba aquí este semáforo para despertarme un poco, que me estaba entrando el sueño. Faltan 30 kilómetros para llegar a Bucarest y creo que me voy a salvar de la lluvia, ¿eh? Al final me salvé por poco. Pues mira que estuve aquí el otro día, antes de coger el tren para Timisoara. Pasé aquí una noche, pero aún no conozco nada. No me suena nada. Todo lo que estoy viendo es nuevo. Es decir, que es enorme el Bucarest este. Muy, muy grande. No puede ser. Otro casino más. Ya es el tercero que veo. Casi pegados. Te voy a dar un dato increíble. Bucarest cuenta con 33 casinos, lo cual es asombroso, porque si la comparamos con otra ciudad el doble de grande en población, como Madrid por ejemplo, esta apenas dispone de 8 casinos, para que te hagas una idea del potencial económico que se gasta aquí y de la gente millonaria que puede haber. Por tanto, si eres millonario y estás cansado de ir al mismo casino de siempre, aquí puedes venir, que vas a tener un casino diferente para todos los días del mes. Pues este es el hostel que vamos a dormir hoy. El Slim Hostel. Sleeping. A ver qué tal. Lo que no me gusta es que no hay donde aparcar la moto. Al final la tuve que ir a aparcar allá, al fondo de todo. Y es una calle, yo creo que es una calle un poco complicada. Antes pasaron 4 chavales por allí con malas pintas que no sé, metían miedo ya. Hay un chaval fumando que ya no sé. Ya en esta calle no me fío de nadie. Bueno, pues al final no me hizo falta la gasolina. Parece que se arregló solo el tema. Así que a ver si no se me cae mucho. Porque el agujero está pequeño, ¿eh? Ostras, está muy pequeño. Vale, pues ahora sí. Ya tenemos el embudo. Y para adentro. Y aún así me cayó la gasolina por fuera, tío. Pues listo, 2 litros echados y ya debe estar por la mitad el depósito. Al final me tuve que dejar la moto en este parking, ya que en el otro sitio de la calle estaba muy peligroso. A ver, lo que pasa en las grandes ciudades es que siempre suele haber algo de delincuencia. Y cuando ves gente con malas pintas y mirando para todas partes, ya no te esperas algo bueno. Así que tuve que guardar la moto en el parking más cercano, que salió tan caro como la habitación del hostel. Imagínate, pero dormí más tranquilo. Al día siguiente voy a dar un paseo por el centro y me encuentro con que había gente todavía de fiesta. Estos siguen de fiesta, macho. Son las 8 de la mañana. Después me voy a tomar un café al primer sitio que encuentro y me sale el café en 4 euros. Un simple café cortado. Claramente yo creo que esta ciudad no es para mi gusto. Demasiado exagerado en todos los aspectos. Yo prefiero las ciudades más tranquilas, así que me voy a tener que ir a otro sitio rápidamente. Y si quieres saber cuál va a ser el próximo destino, ya lo vas a saber en el siguiente vídeo, tan pronto esté disponible. Si te ha gustado, ya sabes lo que deberías de hacer. Un saludo y hasta pronto.